Imagina un mundo donde la guerra se libra en las sombras, donde la información es un arma y donde un solo hombre puede cambiar el destino del mundo. Suena como una película, ¿verdad? Pero no, es el legado de Hideo Kojima. Quédate y descubre en 5 minutos cómo Kojima transformó la percepción de los videojuegos pasando de ser entretenimientos infantiles a obras de arte que exploran con madurez temas profundos y complejos. En 1987, Hideo Kojima cambió las reglas del género de acción con Metal Gear. Las limitaciones técnicas del MSX2 impedían mostrar muchos enemigos al mismo tiempo en pantalla. En lugar de verlo como una limitación, Kojima aprovechó esta situación como un desafío creativo. De esta manera nació la revolucionaria mecánica del sigilo, que obligaba al jugador a avanzar cuidadosamente, evaluando cada movimiento para evitar ser detectado. Fanático del cine desde joven, Kojima ha tomado inspiración de clásicos como Blade Runner, 2001 Odisea en el espacio y novelas de ciencia ficción como Neuromante, de William Gibson. Además, ha trabajado con cineastas y actores como Guillermo del Toro y Norman Reedus, fusionando el mundo del cine con los videojuegos. En 1998, Kojima cambió por completo las reglas argumentales de los videojuegos con Metal Gear Solid. Su obra destacó por diálogos cuidadosamente escritos, giros argumentales inesperados y un estilo de dirección cinematográfica tan cautivador y emocional que consiguió situar a los videojuegos al nivel narrativo de grandes producciones artísticas. No hay héroes en la guerra. Los personajes de Kojima no son simples protagonistas. Son vehículos para explorar profundas reflexiones filosóficas sobre la guerra, la identidad, el destino y el control de la información. Snake cuestiona los límites éticos de la guerra moderna. Big Boss nos enfrenta a la ambigüedad moral del liderazgo y la lealtad, mientras que Sam Porter Bridge simboliza la necesidad humana de conexión en un mundo fracturado. Kojima no teme abordar temas incómodos y desafiantes, haciendo que cada personaje sea una puerta hacia preguntas existenciales que trascienden el juego. Ahora déjame leerte la mente. ¿Te gusta Castlevania, no? Kojima ha sido un pionero en romper la cuarta pared dentro de sus juegos. En la batalla contra Psycho Mantis en Metal Gear Solid, el enemigo podía leer la memoria de tu consola y reaccionaba según los juegos que tuvieras guardados, sorprendiendo al jugador al hablarle directamente. Este tipo de interacción en la que el juego parece consciente del mundo real es una marca distintiva de Kojima. Hideo Kojima es conocido por llevar la atención al detalle hasta límites extraordinarios. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 3, el francotirador de End moría de viejo si los jugadores esperaban varios días antes del enfrentamiento, añadiendo una sorprendente capa de realismo. En Death Stranding, la lluvia hacía envejecer físicamente a los objetos, afectando directamente a la jugabilidad. Esta meticulosidad en cada aspecto de sus juegos es lo que convierte a sus mundos en espacios vivos y envolventes. La salida de Kojima de Konami en 2015 fue una de las rupturas más polémicas en la industria del gaming. Konami no solo canceló el ambicioso Silent Hills, sino que eliminó el nombre de Kojima de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, e incluso le impidieron recibir en persona su premio en The Game Awards, intentando borrar su legado. Sin embargo, lejos de rendirse, Kojima fundó su propio estudio. Desde ese momento, con total libertad creativa, demostró que su visión podía ir más allá de Metal Gear. See the sunset. Hello everyone. I'm back. En 2019, con Death Stranding, Kojima creó un mundo donde priorizaba una experiencia centrada en la conexión y la soledad. Los jugadores no solo exploraban el terreno,
sino que debían cooperar de manera indirecta con otros en un multijugador asíncrono. Su apuesta por un juego pausado, contemplativo y profundamente simbólico dividió la crítica, pero reafirmó su estatus como un innovador que no teme desafiar las expectativas del público. Kojima es uno de los pocos desarrolladores que ha consolidado su nombre como un autor dentro del gaming. Su libertad creativa tras fundar Kojima Productions le permitió profundizar aún más en su visión personal, creando videojuegos que son verdaderas expresiones artísticas de sus ideas y filosofía, cambiando así la percepción sobre lo que un videojuego puede representar. インターネットっていうのは世界でつながっていて SNS も気軽に遊べるようになってて、Wi-Fi とか電波でもね世界がつながっていると。そんな中でもやっぱりインターネットの中でも分断して孤立化している人が多いと。つながってるのに、こう争いがあったりとか、いじめがあったりとか、そういう社会の中で、ゲームの中で、皆さんがちょっとホッとするようなつながりを作りたいというのがあったところからのスタートなんですよ。Kojima imagina un futuro donde la inteligencia artificial, la realidad aumentada y formas de interacción aún inimaginables transformen completamente cómo experimentamos los videojuegos. Un futuro donde los videojuegos no solo entretengan, sino que conecten profundamente a las personas, rompiendo barreras culturales y tecnológicas. En solo 5 minutos hemos recorrido la obra de un autor que transformó los videojuegos en obras artísticas capaces de abordar temas profundos y complejos. Kojima nos mostró que jugar puede ser una poderosa herramienta para entender nuestra sociedad, reflexionar sobre nuestra identidad y sobre nuestro propósito en el mundo. Y ahora te toca. Déjame en los comentarios cuál es tu juego de Kojima favorito y suscríbete para más vídeos de leyendas de videojuegos.